Sí, no, evidentemente, como comentas, esto es uno de los factores que posiblemente han hecho que aumente la clínica o la sensación de que hay más casos clínicos, ¿no? En el sentido de que el veterinario la busca más, ¿no? Aunque sabe que hay la leishmaniosis, en muchas circunstancias diferentes busca la posibilidad de la leishmania y por tanto la encuentra. Y si la encuentra, pues aumenta la sensación de que hay más casos. Posiblemente hay los mismos casos que había antes, pero ahora se buscan más, o en situaciones menos clásicas se mira. De hecho, la leishmaniosis es una enfermedad compleja. Es una enfermedad compleja porque se asemeja a muchas otras enfermedades, a muchas otras patologías. De hecho, a mí me gusta siempre hablar de la leishmaniosis como un gran actor, ¿no? Nosotros recordamos a lo mejor Peter Sellers, ¿no? Que era un gran actor, pero que hacía diferentes protagonistas, incluso en la misma película aparecía de diferentes formas. Y para nosotros era, ostras, mira, ahora es el inspector Clouseau y en cambio ahora es un asesino a su... Dices, ostras, y en el fondo, al final, ¿qué era? Era Peter Sellers, era la misma persona, ¿no? La leishmaniosis es una cosa parecida, en el sentido de que es una enfermedad que produce diferentes signos clínicos muy parecidos a los de otras enfermedades infecciosas, pero también parecido a otras enfermedades inflamatorias, inmunomediadas e incluso neoplasias, con lo cual es complejo la situación clínica. Es muy parecido, es un gran actor. Yo creo que en veterinaria de perros, tenemos dos enfermedades que son grandes actores, grandes imitadores. Una es la leishmaniosis y la otra es el hipoadrenocorticismo, el Addison. Es otra enfermedad que tiene estas características, ¿no? Imita signos clínicos de muchas otras enfermedades, nos hacen pensar en otras enfermedades y en realidad en el fondo es leishmaniosis. ¿Y esto por qué pasa? Básicamente pasa porque es una enfermedad sistémica y esto sí que es un problema, un tema importante, una idea importante. La leishmaniosis en perros en Europa no es leishmaniosis cutánea o leishmaniosis visceral o si pasa de cutánea a visceral. La leishmaniosis en Europa, en los perros, es una leishmaniosis sistémica. Y eso quiere decir que afecta a todo el perro y que afecta a diferentes órganos. En función de qué órganos afecta y el grado de afectación, veremos unos signos clínicos u otros. Pero no porque empiece con leishmaniosis cutánea y luego sea visceral, sino que el cuadro clínico es de esta manera. Y esto es importante reseñarlo, y esto es debido ¿a qué? A que hay diferentes factores que hacen que aparezcan los signos clínicos de leishmania. La leishmaniosis, básicamente hay tres circunstancias o tres mecanismos patogénicos que generan los signos clínicos o las lesiones de leishmania. Los más frecuentes en casi todos los perros son, por un lado, una respuesta inflamatoria que se llama de proteínas de fase aguda, general en el perro, y la inflamación granulomatosa o piogranulomatosa que se localiza en las zonas donde la leishmania se está multiplicando o queda en alguna zona concreta. Estos son los dos mecanismos que casi aparecen en la mayoría de perros. Estos mecanismos nos dan generalmente signos clínicos muy generales: linfadenopatía, pérdida de peso, apatía, signos clínicos muy generales. A veces nos dan algún signo clínico muy concreto, pero en general nos dan este baremo más generalizado. Y luego, no todos los perros, pero un porcentaje muy grande de los perros tienen diferentes niveles de producción de inmunocomplejos circulantes, y estos inmunocomplejos circulantes se depositan en diferentes órganos y por tanto nos dan signos clínicos muy variados, tanto en extensión como en gravedad. Y el problema es que de lo otro, que generalmente los dos mecanismos principales están en casi todos los perros, este mecanismo está en los perros, pero el grado es muy variable. Y esto explica por qué hay tanta variabilidad de signos clínicos en el perro y también por qué hay tanta variedad de gravedad dentro de los perros de leishmania, desde perros sin ningún signo clínico a perros con signos clínicos muy avanzados. Estos tipos de depósito de inmunocomplejos afectan a prácticamente cualquier órgano: la piel, el riñón, la articulación, los ojos, muchos. Por tanto, la variedad de signos clínicos será muy grande. Esta variedad de signos clínicos es verdad que en general, y esta es la idea que hay de los veterinarios, es leishmaniosis cutánea en muchos casos, es porque en realidad casi el 80% de los perros tienen algún signo dermatológico.
pero tienen otras cosas aparte del signo dermatológico. Es muy poco frecuente que solo haya un signo dermatológico. De hecho, como hemos dicho antes, los otros signos clínicos, por ejemplo la linfadenopatía o la pérdida de peso o la atrofia muscular, casi se encuentra entre un 60-80% también de los perros, es decir, que es muy frecuente. Y luego hay toda una variedad de signos clínicos que van desde un 1% hasta un 50% de los perros con leishmania, que depende de dónde esa inflamación piogranulomatosa o sobre todo depende de dónde se depositen esos inmunocomplejos, se generan lesiones en diferentes órganos, que pueden ser, evidentemente, generan una variedad de signos clínicos muy grande. Uno de estos, y porque hay que planteárselo, es, por ejemplo, la fiebre. Pero cuando nosotros tenemos fiebre, esto es un signo clínico, pero no es un signo clínico frecuente en leishmaniosis y, por tanto, tendríamos que incluirlo en el diagnóstico diferencial, pero al final de la lista. En cambio, cuando tenemos otros signos clínicos, como puede ser una dermatosis exfoliativa o una dermatitis ulcerativa en los puntos de apoyo de ese perro, eso es muy signos típicos dermatológicos característicos de leishmania y, por tanto, el diagnóstico diferencial de la leishmania subiría arriba. Es decir, que siempre hay que incluir la leishmaniosis en el diagnóstico diferencial en perros que viven en áreas endémicas o que vienen de áreas endémicas, pero evidentemente hay una variedad muy grande. Y uno de los problemas principales por los cuales muchas veces se habla de que no tiene signos clínicos o que es una leishmaniosis solo cutánea es que hay una otra gran cantidad de signos clínicos, que son los signos clínicos laboratoriales. Los cambios en la analítica. Hay muchos veterinarios que piensan que el proteinograma es una prueba de diagnóstico de la leishmania y el proteinograma es un signo clínico de la leishmania. No nos diagnostica la leishmania, pero nos hace sospechar mucho en leishmaniosis. Los signos clínicos laboratoriales son signos clínicos, por tanto, si un perro tiene signos clínicos laboratoriales, aunque solo tuviese laboratoriales, es un perro enfermo de leishmania y por tanto habría que tratarlo. Esta variedad hace que muchas veces el veterinario no los incluya, sean parte como del diagnóstico, pero en el fondo son signos clínicos. Y esto hace aumentar. Pensad, por ejemplo, que la hiperglobulinemia o la proteinuria se presenta en un 80% de los perros con leishmania. Es decir, que si no miramos la orina y detectamos si hay proteinuria o no, pues a lo mejor podemos decir que ese perro tiene una lesión cutánea y nada más, porque no lo valoramos. En cambio, otros signos clínicos que también están, como la anemia. La anemia es una anemia normalmente no regenerativa, leve moderada. No hay grandes anemias asociadas a la leishmaniosis, ni tampoco grandes trombocitopenias. La trombocitopenia asociada a la leishmania es normalmente leve o moderada. Por tanto, en situaciones de una trombocitopenia muy grave, posiblemente la leishmania hay que incluirla, porque lo puede dar todo, pero posiblemente en el diagnóstico al final de todo. Por eso que la leishmaniosis tiene muchos signos clínicos y por tanto es importante valorarlos. Posiblemente en los últimos años, y es lo que hablábamos, hay la sensación, bueno, yo no tengo la sensación que tenga más casos clínicos de leishmania. Lo que pasa es que antes me venían muchos tipos de leishmania, muchos casos de leishmania. ¿Por qué? Porque los veterinarios no pensaban en leishmania. Y supongo que a Luis le pasaba lo mismo. Y ahora, en cambio, ¿qué vemos? Vemos casos de leishmania, pero casos raros de leishmania, que no han pensado en el diagnóstico diferencial. 4 ideas finales para el tema de los signos clínicos y la leishmaniosis. Uno de ellos es la enfermedad renal. Como hemos dicho, un 80% de los perros tienen proteinuria. La enfermedad renal, que generalmente en leishmaniosis se asocia a una gravedad excesiva, la mayoría de perros con leishmania lo que tienen es moderada, leve, moderada, alguna vez grave, proteinuria, muchas veces sin azotemia. Es decir, que la azotemia no siempre está presente, en cambio la proteinuria sí que está presente. Por eso el veterinario clínico, valorar la orina es muy importante porque nos da información de dónde está la lesión y si realmente tiene signos clínicos o no tiene signos clínicos. El segundo punto importante son 3 situaciones clínicas que cada vez tenemos más y que al veterinario normalmente no las asocia con leishmania. Por un lado, la que es más frecuente, tenemos diarreas de intestino delgado, diarreas con pérdida de proteína. Hasta ahora siempre pensamos en la leishmania
colitis, inflamación del colon, alteraciones de tenesmo, hematoquecia. No iba asociado. La pérdida de peso la asociábamos a la propia enfermedad, aquellos factores clínicos que hemos hablado antes. Ahora tenemos casos. Hay que incluir en zonas endémicas la leishmaniosis en los casos de diarrea de intestino delgado o en los casos de enteropatía con pérdida de proteínas. Y por eso muchas veces vienen casos complicados que se ha probado todo, etcétera, y nos llegan a nosotros y lo que valoramos es leishmaniosis y encontramos títulos altos de serología, o cuando hacemos las biopsias ya buscando eso encontramos leishmanias en las biopsias. Es decir, o hacemos buscar leishmanias en las biopsias porque muchas veces son la explicación. Por lo tanto, el veterinario clínico debe abrir, diríamos, la mentalidad en estos casos de diarrea crónica que tenemos frecuentemente en nuestro trabajo diario y que normalmente la leishmaniosis nunca la incluíamos. Hay que incluirla. Otra situación clínica son las alteraciones cardíacas, sobre todo la miocarditis. La miocarditis ya en los últimos años se está viendo cada vez más que puede estar relacionada a agentes infecciosos y entre ellos uno de ellos es la leishmaniosis. Es decir, que hay muchos pacientes con arritmias, hay muchos pacientes con cardiomiopatías dilatadas que potencialmente es fruto de una miocarditis y por tanto tendría sentido en todos esos pacientes mirar si hay leishmaniosis en un área endémica, está claro. Pero en un área endémica hay que valorarlo. Muchas veces el electrocardiograma no es la mejor manera de valorar si hay o no miocarditis. Posiblemente la valoración de la troponina 1 es lo que nos ayudará a decidir en ese perro con cardiomiopatía dilatada, tiene una troponina 1 elevada, ¿por qué no miro leishmaniosis? Para ver si hay una miocarditis y a lo mejor tratando la miocarditis mejora también el cuadro clínico generalizado. Y finalmente una lesión en perros que ya desde hace tiempo, o un signo clínico que en perros de hace tiempo lo valoramos, pero posiblemente recientemente lo valoramos siempre más asociado a poliartritis, es decir, la cojera. Tenemos muchos perros con cojeras no de varias extremidades, a veces de una sola extremidad, que no se relacionan con poliartritis. No hay realmente una poliartritis, o la poliartritis es leve y no genera los signos clínicos. Los signos clínicos se generan por lesiones en el hueso. Y esto es una patología que muchas veces no evaluamos, muchas veces no pensamos en estas pequeñas osteomielitis o pequeños, digamos, focos inflamatorios de la leishmaniosis en el hueso y existen. De hecho, hay un patrón óseo que se llama de osteomielitis como si fuese apolillado, de hueso apolillado, como si tuviese pequeños agujeros de polilla. Esto es una lesión casi patoneumónica de leishmaniosis en las zonas endémicas. Y esos animales van con cojera, una cojera local, que si haces punción articular no te sale una poliartritis y has de valorar mucho mejor estas lesiones en el hueso, que a veces son evidentes, con crecimientos o osteolisis claras, pero otras veces son sutiles, como esta osteolisis apolillada asociada a la leishmaniosis. Es decir, que la leishmaniosis tiene cuadros clínicos muy variados. ¿Y gatos qué? La leishmaniosis, los signos clínicos. Pues bueno, pues si en los perros conocemos cada día un signo clínico nuevo, en los gatos aún estamos a años luz porque no conocemos tanto de la leishmaniosis en los gatos. Pero los gatos tienen leishmaniosis y evidentemente estos gatos tienen signos clínicos idénticos a lo que tienen los perros. Por tanto, ¿cuál sería la recomendación en leishmania felina para empezar a sospechar? Pues cualquier signo clínico que tenga un gato en una área endémica que tú no le encuentres una causa, piensa en leishmaniosis antes de decir que es vírico o que es idiopático. Sea una uveitis, sea un granuloma, sea una rinitis, sea una cojera, sea una hipergammaglobulinemia. Evidentemente es mucho más frecuente una peritonitis infecciosa felina con unas globulinas altas en un gato o incluso un linfoma. Pero a veces, si no encuentras ni la peritonitis ni el linfoma, no olvides que la leishmaniosis también da estos signos clínicos. Por tanto, es complejo, ¿no? Los signos clínicos en leishmaniosis es una enfermedad sistémica que tiene muchos signos clínicos muy parecidos a otras enfermedades. Por tanto, en un área endémica o en perros que traigan de una área endémica hay que incluir siempre, delante de cualquier cosa, el diagnóstico diferencial de la leishmaniosis. Situarlo más arriba o más abajo del diagnóstico diferencial dependerá de cada uno de los signos clínicos. Algunos son más frecuentes en leishmania, otros más frecuentes en otras enfermedades. Pero hay al menos que incluirlo, porque si no encontramos nada, hay que buscar la leishmaniosis. Y esto es lo que posiblemente nos complica más
la leishmaniosis, pero también al mismo momento es un reto y tal vez también es la explicación de que muchos clínicos en áreas endémicas les parezca que tienen más signos clínicos de leishmania, más casos de leishmania. Posiblemente hay los mismos, pero con que los buscamos más, los encontramos, ¿no? No sé, ¿qué piensas tú? Yo pienso que después de este chorro de troponinas unos, diarreas de intestino grueso y delgado, y todo, podemos, si os parece, hacer un turno de intervenciones en cualquiera de los dos ámbitos, ¿no? Preguntas y aclaraciones o lo que queráis, ¿no? A ver quién es el valiente que empieza, o la valiente que empieza. Ahí. O que añade algo, ¿eh? Que dice, no, yo lo que... No hace falta hacer preguntas, es se puede discusión. hacer correcciones, se puede hacer rectificaciones. ¿Se sabe por qué es específico el flebotomo con la leishmaniosis? Bueno, aquí esta pregunta también tiene subpreguntas, yo diría. El flebótomo, cuando en un territorio no va a tomar sangre del perro específicamente, es decir, sencillamente se nutre de los mamíferos y de las aves que tiene a su alrededor, es decir, que no tiene predilección por uno o por otro. Cuando se han recogido flebótomos y se ha analizado la sangre que tenía, se ve que básicamente tiene sangre del animal que tiene más próximo. Puede ser un humano, perros, gallinas, ovejas, lo que sea. ¿Por qué la leishmania solo hace el ciclo en el flebótomo? Tiene que ver un poco con el tracto digestivo de las diferentes especies de flebótomos. Y hay dos grandes grupos, dos subfamilias de parásitos del grupo de leishmania, unos que se replican en una parte del tracto digestivo del flebótomo y otro en otra zona más anterior, y cada una está adaptada a unas especies de flebótomos. Tiene que ver un poco con la adaptación al punto de replicación de la leishmania en el tracto digestivo del flebótomo, que está muy especializado. Se supone, ahora si quieres que hablamos de la filogenia, que inicialmente leishmania era un parásito probablemente en sus inicios de invertebrados, y que de invertebrados fue el flebótomo, o antepasados del flebótomo hace millones de años, lo fueron adaptando a otras especies. Y hay un grupo de leishmanias muy grande en reptiles, y probablemente de insectos o de dípteros pasó a reptiles y fue elaborando el ciclo que es el que tenemos ahora, en el que hay diferentes especies, cada uno con su vector y cada uno con unos animales. De hecho, esto que ha comentado Luis posiblemente también nos da respuestas a varias cosas, ¿no? Es decir, el flebotomo come de lo que encuentra, ¿no? Entonces quiere decir que la leishmaniosis en las zonas, los flebotomos en las zonas selváticas, ¿de acuerdo? Se alimentan de todo, pájaros, mamíferos, incluso reptiles, cualquier cosa que pueda acceder a él. ¿Qué pasa? Y eso posiblemente puede ser una de las explicaciones. ¿Por qué está aumentando la leishmania o nos da la sensación de la leishmania? Porque estamos urbanizando las zonas que antes no eran salvajes, diríamos, entre comillas, o eran rurales. Las zonas rurales se alimentan de cualquier animal que encuentren. Cuando urbanizamos todo esto, es decir, por ejemplo, crecen las ciudades, estamos invadiendo la zona rural y la estamos convirtiendo en zona. ¿Qué pasa? De tener una variedad del flebotomo, una variedad extensa de diferentes nutrientes, pasa a tener solo dos, perros y personas. No tiene de más. Por tanto, incrementan los casos en el perro, que tiene más facilidad. ¿Por qué? Porque su respuesta a inmunidad también es diferente y, por lo tanto, clínicamente vemos más casos de leishmania. Esto es una de las explicaciones, por ejemplo, en Brasil, que está claro de por qué crece, o en zonas, por ejemplo, nuestras. Y por favor también explica a lo mejor el foco de Madrid, ¿no? El foco de Madrid, ¿por qué? Bueno, en esa zona habían liebres, porque era una zona salvaje, digamos, una zona rural. Y era un parque nuevo. Era un parque nuevo. ¿Qué pasa? Se había urbanizado toda esa zona, todo se ha urbanizado y esa zona pasa a ser, de zona rural, pasa a ser un parque. Y entonces, ¿ahí qué había? Pues habían liebres, pues los flebotomos se alimentan de las liebres y por tanto de lo que encuentren en esa zona. Ahí el foco no eran los perros, eran las liebres, porque lo que habían eran liebres, ellos se alimentan de lo que encuentran. Por eso, en principio, puede ser una de las potenciales explicaciones. Había otra pregunta. Yo quería preguntar, yo vivo en una zona no endémica, Canarias, y bueno, cuando se ha oído decir que hay poca transmisión vertical, claro, porque allí hay 4 o 5 casos esporádicos
perros que salen de muchos años, nadie tiene claro si de verdad era un perro que había salido o que no, y yo me quedé con la idea de que era transmisión vertical cuando eran casos de allí. Puede ser, es el modelo que hay en Estados Unidos, de que cuando ha habido pequeños focos en Canarias que parece que no hay vector o no hay transmisión vectorial, si hay una cierta transmisión puede ser vertical. También es verdad que hay algún caso bien documentado de leishmaniosis en zonas donde no hay vector y que no han salido de las Islas Británicas o de Canarias o de esto existe. Hay muchas explicaciones, una de ellas es que en los aviones a veces pueden venir vectores, entonces se ha pensado alguna vez en la posibilidad de que el avión traiga el vector dentro infectado y lo transmita allí. Pero digamos, esto ya es la minoría. En las zonas endémicas, aquí en Barcelona, la transmisión vertical es una parte muy pequeña. Es como hablar de la transmisión por transfusión de sangre. Existe, está bien documentada y pasa. Pero la mayoría de perros que van a las consultas no la han cogido en una transfusión. Luego en prevención hablaremos, pero la idea básica es en leishmania, en la leishmaniosis y en el flebotomo, casi el 99% de los casos son por transmisión a través del vector. Existen otras transmisiones, como comentaba Luis, sí, pero son un porcentaje muy bajo, que pueden explicar en algunas zonas un foco, pero en la cantidad de casos que hay diríamos en todo el mundo, al final el porcentaje es bajísimo, el 90 y pico % siempre es a través del vector. Los signos clínicos, tanto en perros como en gatos, los comentarios son idénticos. ¿Los medios de diagnóstico igual? ¿O por test rápido sirve o no? Bueno, luego hablará Luis del diagnóstico, ¿no? Sí, los signos clínicos, lo que nos complica como veterinarios es que evidentemente si estás en una zona endémica o ese perro pasa las vacaciones en Cádiz y vive, yo qué sé, en el Ferrol, o ha estado un periodo de un cierto tiempo en una zona endémica, como veterinario tendrías que incluir la leishmaniosis en casi cualquier signo clínico, porque al final todo hay algún caso. Que la mayoría de casos son más dermatológicos porque hay más lesiones dermatológicas, como sí, pero son casos generales, por lo tanto, cualquier cosa. Y en el gato es un poco lo mismo, ¿no? El gato se piensa que aproximadamente el 50%, es decir, la prevalencia de los gatos aproximadamente es el 50% de la prevalencia de los perros en aquella zona. Si yo tengo una prevalencia de un 30% de seroprevalencia, posiblemente encontraré sobre un 15% de seroprevalencia en los gatos. Con lo cual hay gatos infectados posiblemente, o han tenido contacto con la leishmania, por tanto hay potencial para que hayan signos clínicos. Entonces, ¿que es pocos probables? Sí. ¿Que la infección es más baja? Sí. ¿Que hay menos signos clínicos porque su respuesta inmunológica parece más efectiva que la del perro? Sí, pero hay casos, con lo cual ese era mi consejo, ¿no? Si yo tengo un gato, es de una área endémica o vive en un área endémica de leishmania y no le encuentro nada más de explicación a un problema concreto, antes de decir que es idiopático o antes de decir que es inmunomediado, pues intento descartar la leishmania. Luego veremos que es difícil o más difícil, pero la idea es esta. ¿Cuánto tiempo tarda? Sí. ¿Cuánto tiempo tarda en desarrollarse cualquier síntoma? Signo clínico. Desde que el parásito llega, se infecta. Los signos clínicos, es decir, como ha dicho Luis, la gran discusión siempre es, yo veo más casos clínicos, pero puede ser una impresión falsa. Lo que sí que es verdad que aumenta la prevalencia en algunas zonas, pero de esa prevalencia de infección, que eso sí que aumenta, porque el flebotomo, hay más flebotomo, el flebotomo se encuentra solo con el perro, hay más circunstancias que llevan a que pueda haber infección, solo de esos, al final, un porcentaje bajo, que varía, depende de los países, algunos hablan de 4%, otros del 10%, acaban desarrollando la enfermedad. Es decir, que hay un porcentaje que no desarrolla la enfermedad. De esos que desarrollan la enfermedad hay pocos estudios de cuánto es el tiempo, pero hay un estudio en Italia donde se valoraba más o menos en qué periodo aparecían los signos clínicos y parece que al menos entre un 30 y un 60% de los perros que viven en un área endémica, es decir, con una presión alta de infección, que se infectan,
entre un 30 y un 60% no desarrollan signos clínicos hasta no entre 2 y 3 años después de la infección. Y entonces, por eso, pero es un porcentaje, vamos, un 30, un 70, quiere decir que hay entre un 40 y un 70% de perros que los desarrollan antes de los 2 o 3 años. Pero hay un porcentaje importante, es decir, que esto implica también más dificultad en el diagnóstico para separar los diferentes casos. Sí, y te lo tienes que imaginar esto como una especie de flujo constante, es decir, a partir de una estación, un verano en que el perro o los perros se han infectado, van apareciendo casos a lo largo, un grupo en el invierno siguiente o en el año siguiente, y luego a partir de aquí en goteo van apareciendo. Y después al final, pasados estos años, ya vienen aquellos en que en principio no habían controlado bien la infección, pero por otro fenómeno se les ha producido la leishmaniosis, por un tratamiento, por otra infección, por el envejecimiento, es decir, que es un proceso bastante alargado, prolongado en el tiempo. No es que todos 2 meses después desarrollan signos clínicos. Vale, y si no presenta síntomas, pero en una analítica presenta nivel o piso o lo que sea, esto lo hablaremos después, ¿no? Luego lo explicamos y si sigue la ayuda. En principio, lo que es importante en esto es que los cambios en la analítica también son signos clínicos y por tanto, el signo clínico, la idea es, si hay signos clínicos tiene sentido tratar, si no hay signos clínicos no. Luego hablaremos de los casos infectados pero no sin signos clínicos teóricamente. Sí. Volviendo un poco a lo que contestabas antes a Jaime en el tema de la leishmania en gatos, si no te he entendido bien en una zona endémica, tú has comentado, si lo he entendido bien, que si había 30% de perros, un 15% serían gatos. Aproximadamente. No, esto claro, es prevalencia, de prevalencia. No gatos cero prevalencia. Y son de los estudios que más o menos se han hecho en Italia, España, etcétera. Claro, no hay un estudio generalizado como en perros o de más zonas, son solamente zonas concretas. Pero en general, cuando son gatos, perdona, clínicamente que sanos. Muchos son sanos, o la mayoría, porque lo que haces es buscar en una población cuántos gatos, ¿no? Lo que se ha visto es que cuando luego comparas con la información que hay de la seroprevalencia en perros, aproximadamente es aproximadamente un 50%. Es decir, que si tú tienes un área endémica o poco endémica y tienes un 4% de seroprevalencia en perros, en gatos también tienes, pero posiblemente tienes un 2%, es decir, que es un porcentaje muy bajo y por tanto, por eso, buscar en un gato con signos clínicos, que puede ser cualquier signo clínico, buscar leishmania o no, va de 2 factores para mí como clínico. Uno, si vivo en un área endémica de perros, pues es más fácil buscarlo porque es más fácil que tenga algún gato con signos clínicos. Y 2, siempre es una enfermedad menos frecuente que muchas otras. Con que da los mismos signos clínicos que otras, primero descarto en el gato que no tenga un PIF, una Bartonella, una erliquiosis, un linfoma, una herpesvirosis, diferentes signos clínicos o diferentes enfermedades. Y luego, si no encuentro nada, sí que viviendo en un área endémica, creo que es recomendable buscar la leishmania antes de decir que que es idiopático, ¿no? Bueno, lo comentaba porque yo pensaba, seguramente hay pocos, pero por lo que yo lo que entiendo es que me extraña que, por ejemplo, estamos haciendo muchas campañas en perro con la leishmania, en cambio en gato no, cuando lo que yo entiendo es que cada 2 perros puede haber un gato Infectado. No tienen ese gato en perros. Bueno, porque el gato es mucho más resistente. A signos clínicos sí. Para la prevención sí. Bueno, esto es una discusión que tengo con vuestra jefa, pero en principio, uno, ya lo hablaremos después de la prevención, pero cuando hablemos de prevención podemos hablar, básicamente, en resumen, son 2 cosas. Uno, hay pocos para prevenir, hay poco, porque técnicamente los piretroides son tóxicos en perros, 1, y 2, hay en gatos, y 2, claro, y 2 que si no está en registro, pues evidentemente tú no puedes hacer una promoción como empresa. Entonces, por eso posiblemente
las casas comerciales, el resto no tienen ninguno, por tanto no interesa en este momento hacer esto posiblemente, al menos al resto. Pero Vamos. esto lo puedes ver un poco como los humanos, es decir, los humanos, si haces seroprevalencia o test de PCR, estamos infectados. Hay estudios en los bancos de sangre de Ibiza, el 20% de los donantes tienen leishmania en la sangre. ¿Cuántos tienen signos clínicos? Menos. Es decir, que una cosa es la prevalencia de la infección y otra es que se percibe menos el problema en gatos porque menos desarrollan signos clínicos evidentes. Entonces hay menos demanda, es decir, hay que hacer algo para proteger a los gatos. Piensan, bueno, sí, Xavi dice que son seropositivos. Bueno, pues es un dato académico que está muy bien que lo publique, pero mis gatos no los veo enfermos. Excepto un poco. Y probablemente aumentará el porcentaje de gatos enfermos cuando se mire más, porque como él decía, a veces que se ignora. Esta era la siguiente pregunta, porque seguramente el gato también va mucho menos a la clínica. Claro. Por lo tanto, seguramente si estamos hablando de 2 a 1, igual es más si realmente la gente llevara a los gatos a la clínica. Puede ser. Es decir, En nuestro caso, hablo de Bayer, que tenemos precisamente una molécula que se puede dar en gatos, podría ser una cosa para hablar en el futuro. es una cosa, sí. La última parte de este coloquio o de esta Tech Talk es sobre prevención. Entonces ahí luego podemos hacer las preguntas de esto. A nivel de vectores, ya me ha parecido entender que por sus características la leishmania solamente es transmisible a través de unas especies muy pocas, sí. Vale. ¿Hay datos sobre la evolución geográfica de estos vectores? ¿Cómo ha ido evolucionando? En España el vector fundamental es, yo diría, uno, Phlebotomus perniciosus. Hay algunos datos de otros, pero este es el fundamental. Lo que hace ocupa prácticamente toda la península, no las Islas Canarias, sí las Islas Baleares que están totalmente pobladas, y lo que hace es que tiene ciclos de densidad de vector y también distribuciones irregulares. Yo no diría que hay mucho más, yo diría que hay zonas, como explicaba Xavi, que han cambiado y ahora son más adecuadas para el vector. Hay que pensar que el flebótomo no es un mosquito y no tiene esta distribución asociada a zonas lacustres, lagunas, ríos, etc. Por tanto, lo que le interesa son zonas más bien periurbanas, zonas de ocupación intermedia entre los residuos que generamos los humanos y el entorno natural. Aquí es donde vive. Y zonas relativamente secas con materia orgánica. Por tanto, es muy típico en las zonas de la periferia de las ciudades. Lo que marca más el desarrollo de los flebotomos, y por eso es variable, es porque varía también con los cambios que hacemos en el cambio climático, en el sentido. Es decir, que el flebotomo paralelo lo más importante es los periodos de luz, es decir, él se genera perfectamente cuando tenemos entre 17 horas de luz y por tanto 7 horas de oscuridad, y ese es su mejor ciclo. Y por tanto, ¿esto cómo va? Esto no va en función de un sitio, va en función del paralelo en el que te muevas, donde vives. Entonces, eso es lo que explica que hasta ahora siempre hay más, ¿no? Luego, aparte la temperatura, pero la temperatura también va muy asociada a las horas de luz. Entonces, este factor es el que posiblemente ha hecho que cambien y es el factor más importante. Es decir, el hecho de que se desarrollan en zonas que no necesitan muchas cosas, no necesitan agua, no necesitan solo un grado de humedad, un cierto grado de humedad, una cierta temperatura y sobre todo unas horas de luz. Y en esas horas de luz es cuando se multiplica más y por tanto hace todo su ciclo, y por tanto hay zonas donde eso se mantiene más tiempo y eso es lo que nos marcará también cuando hay que hacer la prevención. Y está relativamente bien estudiado, hay varias publicaciones, sobre todo de Javier Lucientes y otros en la Universidad de Zaragoza, el periodo en que hay flebótomo pernicioso en España, que comienza en abril, acaba en final de octubre, depende de las zonas, y también, luego creo que Xavi hablará de esto, cómo el flebótomo nace o empieza la estación sin leishmania y a medida que se va alimentando va aumentando el número de hembras que están infectadas, es decir, que a medida que va progresando la estación, de abril a julio, hay más hembras que ya están infectadas y que lo van transmitiendo. Es decir, que este ciclo se va más o menos repitiendo. Cambian las zonas, cambia un poco con los años,
pero más o menos se repite en la península, se repite de una forma bastante constante. Es que por esa razón me genera la duda de si puede subir por cuestiones climáticas o es sí, una limitación más. No, yo creo que sube por cuestiones climáticas, lo que decía, al aumentar la temperatura media, es probable que se vaya extendiendo un poco hacia el norte. Esto es un proceso lento, los estudios que se han hecho en Italia, en el Valle del Po, muestran que va creciendo, que se va extendiendo, pero seguro que aquí hay varios factores. Hay el cambio climático, hay el cambio en las zonas urbanas, que había zonas que antes eran diferentes y ahora son mucho más aptas, y se han introducido pues casas con perros en pequeñas urbanizaciones, y esto es lo que hace que se vaya moviendo poco a poco. Sí, sí. Bueno, luego... Bueno, tú marcas el timing, jefa. Tú ya... A mí, es decir, nosotros vamos hablando. Dime. Ahora, Filip. Una duda con respecto al tema de los gatos. Son seroprevalentes, pero no desarrollan la enfermedad. Pero esos animales no podrían suponer un reservorio de la enfermedad para la transmisión, ¿o no? O simplemente se quedaron en que estuvieron un momento en contacto con el parásito, desarrollaron una respuesta inmune, pero se quedó ahí. O sea, no... yo diría, conceptualmente, ¿un gato que está infectado puede transmitir la enfermedad? Sí. ¿Esto en una zona como la nuestra es una fuente probable de infección? No. Las que lo son perros, y sobre todo son perros enfermos, que tienen gran carga parasitaria, la tienen distribuida, etc. Es la importancia. Tú si te ha picado un flebótomo y tienes potencialmente tienes leishmania, probablemente sí, si hacemos una PCR de tu sangre o tu médula ósea, la detectaremos. ¿Tú eres una fuente capaz de mantener la leishmaniasis aquí? No. Y de hecho esto se ha visto porque a la gente cuando migra a otras zonas no genera brotes de leishmaniosis. Ahora sí que ella, si la inmunosuprimes, acaba teniendo leishmaniosis. Este gato sí que puede ser que, si no... Tampoco sabemos con mucho detalle si los gatos la eliminan completamente la infección o cuánto tiempo dura, ¿no? Porque es probable que algunos de ellos estén infectados por un periodo de tiempo y acaben siendo capaces de eliminar la infección. Pero sí que al menos durante un tiempo están infectados y pueden desarrollar, a lo mejor cuando son mayores, tienen otra infección, etc. Lo que ha cambiado, sobre todo, es el concepto, ¿no? Hasta hace unos años se consideraba el gato un hospedador accidental, ¿no? Encuentro un gato. Y ahora el gato pasa a ser un hospedador secundario. Es decir, primero están los perros porque hay más cantidad de perros, porque tienen un tipo de hábitat mucho más frecuente y, sobre todo, más frecuente para los flebotomos, ¿no? Los gatos, la mayoría viven acá en casa, no están más expuestos. Y tercero, lo que decía Luis hace un momento, hay más perros enfermos, y los perros enfermos son los que realmente son... sí que el perro infectado tiene la leishmania, pero raramente la transmite. Pero ese perro infectado puede acabar siendo enfermo, y cuando está enfermo es cuando realmente se incrementa el número de leishmanias y es un transmisor a los demás flebotomos cuando lo pican a él. Sí, Filip primero, que estaba hace un rato, pobre. En algunas enfermedades como la leishmania, últimamente se dice que hay nuevos vectores, como por ejemplo el famoso mosquito tigre, que es ahora una obsesión ¿Se ha demostrado o se puede demostrar que podría ser vector de leishmania? No, hasta ahora de vectores artrópodos, el aceptado son los flebótomos, luxomias en América del Sur, etc. Es verdad que hay algún estudio concreto en el que si tú coges un mosquito tigre, también se ha hecho con garrapatas, por ejemplo, y esta garrapata le extraes el DNA, la trituras, extraes el DNA y miras si tiene de leishmania, es posible que en algunos casos se ha encontrado que son positivos. Pero esto no quiere decir que tengan una forma infectiva, sino que te está demostrando que ha picado, ha mordido, ha succionado sangre, depende de lo que sea el vector, a un animal positivo. Pero yo creo que no se ha demostrado el ciclo completo y mucho menos el mantenimiento de la enfermedad en un territorio por estos vectores.
Hay algún estudio de infección de garrapatas y luego no son capaces de transmitir la garrapata a otro perro sano la infección. Es decir, que de momento los hematófagos pueden tener sangre porque beben sangre, igual que pueden tener otros tipos de otros vectores, pero no cierra el ciclo, como decía Luis. Tenemos un par de preguntas más y hacemos una pausa. Vale. Ella que no ha preguntado nada. Quizás más un comentario sobre este tema de los gatos, si tiene enfermedad o no. ¿Hay algún gato que relacione la enfermedad en gatos con enfermedades inmunosupresoras, por ejemplo? Sí. Lo que ha comentado Luis hace un momento, es decir, que la enfermedad, si tú no haces nada, pues hay muchos, sobre todo en perros, esto se ha estudiado en perros, no en gatos, en perros, pues si no haces nada, muchos de estos perros hasta 2-3 años después no generan enfermedad y estamos hablando de un 10% a lo mejor como máximo, ¿no? Pero claro, hay otros factores durante tu vida, tienes otras enfermedades, recibes otros tratamientos, todo eso puede alterar el sistema inmunitario y por tanto desarrollar una enfermedad porque estás infectado, ¿no? En los gatos es parecido y esta parte tiene más importancia. ¿Por qué? Porque parece, aunque tampoco hay estudios claros, que el gato es más resistente que el perro. Entonces, con que es más resistente, cualquier situación que pueda reducir esa respuesta inmunológica, el incidente parece adecuada, puede influir y, por tanto, enfermedades víricas. Está no en leucemia, sí en inmunodeficiencia, hay una cierta prevalencia, en leucemia parece que no. Sí en tratamientos inmunosupresores, por ejemplo los glucocorticoides, tratamientos largos. Hay una serie de cosas que podría ser que generen esta inmunodeficiencia. En concreto de los virus sí que se ha visto en los estudios que hay una cierta relación de infección, presencia de infección o animales que desarrollan la enfermedad y coinfección con inmunodeficiencia, aunque tampoco estamos hablando de un porcentaje que quiere decir que cada gato tenga inmunodeficiente desarrolle la leishmania. Y esto, por ejemplo, las liebres del foco de Madrid, la mayoría no tenían ningún signo clínico, ninguna lesión. Es decir, que hay los parásitos, sobre todo estos que han evolucionado mucho, prefieren no causar la muerte del hospedador del huevo. Es mucho más beneficioso tener un potencial de multiplicación sin eliminar al que te va a alimentar a ti y a tu progenie. Yo creo que hay que mirar más el caso del perro como un caso excepcional. Es decir, la mayoría de mamíferos son resistentes a la leishmania, a la infección por leishmania y desarrollan la enfermedad en situaciones concretas, como decía el Xavi, cuando pasan otras cosas. El perro es el que es especial, tiene un sistema inmunitario muy debilitado, una genética catastrófica y bueno, esto lo hemos generado nosotros, criando perros de azules sin morro y patas cortas y el rabo que da 3 vueltas. Entonces, como hemos tenido que hacer todo esto, entonces por el camino hemos dejado medio sistema inmunitario, pero bueno, esto es la realidad, todo tiene un precio. No había lobos azules corriendo por las sabanas. La última, pues si no... Quería preguntar... Bueno, penúltima. Os ponéis de acuerdo. ¿Tú? Siendo que el reservorio son las liebres o los conejos, ¿la transmisión entre conejos es también vertical o es solamente con el mosquito? No creo que se haya investigado esto, pero fundamentalmente allí se vio que el brote estaba asociado a los vectores. Es decir, había un dato histórico de detección de leishmania en los flebótomos de la zona que os he enseñado, tenían un 2%. En el momento máximo de la epidemia, casi el 20% de los flebótomos que se capturaban estaban infectados, es decir, que la transmisión estaba claramente conectada. El brote estaba ligado al vector. Si una mamá liebre transmitió a unos, no lo sé. En general las liebres son resistentes. Si se lo transmitió, siguió. Y luego se hizo una captura y eliminación de liebres. Había una sobrepoblación. Es que es el... Hay zonas endémicas de conejos. Sí, claro. Hay un problema terrible. Lo tiene hasta el ave. Hasta el ave tiene problemas con los conejos. De tantos que hay. Tiene zonas con una población terrible de conejos. Que a nada que sean reservorios, hay una campaña de leishmania. Sí, claro. No, de hecho es lo que hablábamos antes. Es decir,
si hay flebotomo y lo que hay más son liebres o conejos, pues van a ir a la liebre de los conejos. Ellos se necesitan comer y ellos no son selectivos para comer. Sí que son selectivos para su desarrollo en el flebotomo, pero para comer les es igual. Necesitan la sangre para su ciclo, pero no necesitan el reservorio. Entonces, y además las madrigueras son un lugar perfecto para los flebotomos. Por lo tanto, se dan todas las condiciones para que, si realmente se instalan en esa comunidad, como aquí en las liebres, pues evidentemente en esa zona posiblemente el problema no son los perros, sino serán los conejos de mantenimiento. Luego, si habrá más casos o no, dependerá de lo que hablamos antes. Si empieza a haber una urbanización de esas zonas que ahora están con las liebres, pero es una zona de campo, pues empezarán a haber más casos en perros y a lo mejor en personas, porque estamos entrando en una zona y entonces el flebotomo ya podrá escoger y entonces tendrá perros también, ¿no? O a lo mejor porque vamos eliminando las liebres o los conejos y van apareciendo más perros. La última. Háblalo con la jefa. Háblalo con la jefa. Y ha hecho una. Hacemos dos. La suya es para que no se enfade. Va, y así está. Sí, ya. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre la picadura, la transmisión del vector al animal y la posible detección a través de los test más comunes en las clínicas, los test rápidos? Esto no se sabe muy bien. Cuando se han hecho, porque es difícil saber cuándo fue picado un animal o cuando se inoculó tal. Cuando se han hecho infecciones experimentales, es decir, en un perro que era negativo y se le han inyectado vía endovenosa un montón de parásitos, amastigotes, 1 millón o medio millón de amastigotes vía endovenosa, normalmente se hacen seropositivos a los 3 meses, en torno a los 3 meses. Empiezan a detectarse anticuerpos con cualquiera de las técnicas. Pero es posible que en infección natural, en algunos, sea mucho más largo. Es decir, de hecho, ha habido casos de perros que han pasado las cuarentenas de Australia, Nueva Zelanda, del Reino Unido y eran seronegativos y estaban infectados, porque luego han desarrollado la enfermedad. Es decir, que es posible que el periodo de latencia sea más largo. De hecho, hay un estudio de perros de infección natural en una área hiperendémica en Italia que hicieron este seguimiento y parece que lo primero que se encuentra es una positividad en PCR, ¿de acuerdo? Que es lo que primero se encuentra. Con el tiempo generalmente encuentras las leishmanias, si haces cultivo, si haces histopatología de sobre todo linfonódulos y después generalmente desarrollas los anticuerpos, ¿de acuerdo? Y después de los anticuerpos generalmente desarrollas la enfermedad. Es decir, que eso es lo que mayoritariamente pasa. Luego tenemos perros que son seronegativos y enfermos de leishmania, pero es un porcentaje bajo comparado con la cantidad de perros que tienen leishmaniosis, ¿no? Y esos hablaban en este estudio, la seropositividad, lo que comentaba, entre 3 meses y 9, con lo cual la media salía entre unos 5 meses, es cuando la mayoría de perros ya eran seropositivos, 5 meses después de haberse infectado. ¿Es el tiempo prudencial después de un estudio de protección, de prevención por No, este creo que era un estudio de valoración de las serologías, era un estudio de Oliva y Gradoni, ¿de acuerdo? De seguimiento de una población de perros que se habían infectado porque era un área hiperendémica. Evidentemente, cuando es, como decía Luis, infección natural, siempre es más difícil decir exactamente cuándo ha aparecido, pero por eso se habla de entre 3 meses y 9 meses posiblemente, con lo cual la media sobre 4 y 5 meses es la media. Lo que tú decías, de todas formas, esto quiere decir que si tú vives en Copenhague y vas a Ibiza de vacaciones a bailar, no hace falta que a la vuelta le hagas un test, porque va a ser negativo, es decir, aunque esté infectado. Hay que esperar un tiempo, al menos 3 meses, para empezar a ver si es positivo. Y la última ya, sí. Y lo mismo con respecto a los estudios, no sé si luego se hablar de estudios en algún momento sobre leishmania y estudios que se han hecho pues, en España, en Italia o en otros sitios, es porque
cuando nosotros vamos a hacer visitas a los veterinarios y demás, unos hablamos de estudios de campo, otros de estudios de laboratorio, hechos en España, hechos en Italia, hechos con flebotomos portugueses que se han mandado a Estados Unidos. Hay diferencias importantes de credibilidad de unos estudios de otros, se hacen con un número de perros muy grande o pequeño, no sé, con perros dormidos o despiertos, que por ejemplo los veterinarios te preguntan, ¿no? Es decir, es que a mí no me da mucha credibilidad que lo hagan con perros que estén sedados, pues porque no son especialmente atractivos como para los insectos, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no son atractivos? No sé. Que yo sepa, no. Pero bueno, a ver, aquí hay dos cosas. Una, que los veterinarios siempre nos perdemos más en las, ¿no? Lo que dicen, ¿no? En las hojas y tal, que realmente en lo que es el problema, ¿no? Y luego, bueno, Luis lo puede complementar. Yo creo que lo que tú preguntas depende de lo que se evalúe en cada estudio. Es decir, que si tú lo que evalúas es prevalencia, pues evidentemente lo que te interesa son infección natural, etcétera. Si tú lo que estás evaluando, por ejemplo, es un protector, claro, si tú estudias, controlas la infección, lo que te interesan es estudios de campo y por tanto eso es lo interesante. Pero si tú lo que quieres decir es ¿cada cuándo necesitaría cambiar ¿no? ¿Cada cuánto necesito cambiar la pipeta o el collar? Necesitas estudios con flebotomos en una caja que te digan cuándo dejan de picar y cuándo vuelven a picar otra vez. Entonces, ese es el problema de los diferentes estudios. Cada estudio, depende de cómo se cree, te dará unas conclusiones. Claro, hablar de todos los estudios es muy difícil. Es decir, que en un estudio concreto, si tú dices, mira, en este estudio, entonces te diremos, mira, este estudio flojea por esto y esto, pero puedes sacar estas conclusiones. Eso es cada estudio. No sé si quieres complementar. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que cuando se hace ciencia, se hace investigación, lo que es fundamental es la pregunta que formulas. Y el estudio tiene que contestar aquella pregunta. Es decir, es posible que un estudio realizado con perros dormidos conteste bien a una pregunta concreta. Es decir, los flebótomos en este modelo concreto son más o menos repelidos cuando se aplica tal producto en tal concentración y tal. A esta pregunta, la respuesta, si el estudio está bien hecho, es válida. Otra cosa es lo que decía Xavi, es decir, ¿puedo esto extrapolar a decir, no, pero es que este funciona? Esto a lo mejor no. Es decir, que cada estudio responde a preguntas muy concretas. Si la pregunta está bien formulada y el estudio está bien diseñado, esto es válido. Ahora, hay preguntas que son tan genéricas, tan complicadas, que la ciencia no las puede responder. Yo cuando les hablo de esto a los estudiantes de doctorado y les digo, hacer ciencia es saber preguntar. Yo si la pregunta que hago es ¿mi mujer me quiere? Esto no hay un científico que me la resuelva. Porque no hay un experimento concreto, validado, que me digan, mira, si pasa esto, te quiere. No, hay que saber formular las preguntas y hay que hacer un experimento que conteste aquella pregunta. Pero si es decir, la leishmaniosis crece, bueno, es que esto no se puede plantear así, es decir, porque nada te lo va a contestar a esto. Ahora, si tú me quieres preguntar en tal zona, con esta metodología, tal, esto sí que responde. Entonces, hay veces que en este problema que tú dices que es muy real, tanto puede ser como que a lo mejor tú intentas demostrar que este producto sirve para no sé qué a partir de un experimento que no estaba diseñado exactamente para esto, o por otra parte que el veterinario astutamente te dice, bueno, el perro estaba dormido y tal, y pretende quitarle valor por otros motivos. Es decir, que hay que mirar estudio a estudio el diseño que tienen.